Fuiste hecha a la imagen de Dios, con un propósito especial. Eres una mujer creada para transformar. Bueno, estamos aquí nuevamente en tu programa Creadas para Transformar, muy emocionadas por estar nuevamente contigo. Acá Maribel de Orellana, Cecilia de Caballeros, aquí dando la bienvenida a este nuevo programa. Sí, muy contentas con Pastora Ceci. Hoy traemos un tema muy bonito que está basado en el libro de Nehemías. Estuvimos con Pastora Ceci compartiendo algo acerca de este libro y nos surgió la idea de poder compartir con ustedes acerca de él y acerca de los sueños de Dios. Cómo a través de ese libro podemos ver que un sueño de Dios se cumple y se realiza a través de Nehemías. Y antes de entrar en Nehemías, quisiéramos recordarte que nos busques en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube y le des activación a esa campanita que encuentras ahí para que te llegue a tu teléfono la notificación de que tenemos un nuevo programa para ti. Entonces, de esa manera vamos a estar en contacto contigo y nos puedes ver cada semana que va saliendo un nuevo programa. Amén. Así que comenzamos hoy con el tema. Y como les decía, nos apasionó porque creemos que en este libro se encuentra una enseñanza para nosotros de cómo Dios obra a través de los sueños. Cuando Dios nos da una visión, nos da un sueño, nos da las herramientas para cumplirlo. Y vemos cómo en Nehemías, de ser el copero del rey, del que le sirve el vino y cambió a través de que le dio una visión, un sueño de poder reedificar la muralla de Jerusalén, ¿verdad? Y poner en su corazón que su pueblo estaba disperso, estaba destruidas las murallas y venir y edificar algo que viniera y sirviera para que ese pueblo surgiera nuevamente en la edificación. Cuando tú hablas esto, me recuerda a mí los pensamientos que muchas veces vienen a nosotros cuando estamos pensando en hacer algo nuevo, un nuevo sueño o algo así. Casi siempre pensamos, ay, ¿será que yo puedo? ¿Será que yo tengo las fuerzas? ¿Será que tengo todo lo que sea necesario para lograrlo? Y pensando en esto, ¿verdad? Cuando tú decías, es que es un copero. ¿Qué habilidades tenía un copero para hacer aquello que hizo? ¿Verdad? Realmente yo hubiera dicho nada, ¿verdad? Tal vez la habilidad de conocer a gente que fuera la capacitada para hacerlo. Tal vez había visto llegar ante el rey a arquitectos o a constructores o a diseñadores o a inclusive personas del ejército, generales o lo que sea, que tuvieran esa capacidad. Pero él como copero no las tenía. Yo hubiera pensado que no, ¿verdad? Pero Dios ve más allá. Entonces, cuando tú decías esto de tener un sueño, de los sueños que da Dios, nunca menosprecies eso que Dios te está hablando, que te está diciendo, que está poniendo en tu interior y como un deseo de hacer algo. ¿Verdad? Porque si tomó un copero y hizo lo que hizo con él y levantó esa muralla, pues puede tomar a cualquiera, ¿verdad? Sí, o no ver también la visión como demasiado grande o el sueño, ¿verdad? Y verse uno muy chiquito y decir, ¿cómo yo voy a lograr esto? Cuando es un sueño de Dios, aunque nosotros lo miremos grande o imposible o que no estemos capacitados, Dios nos va a capacitar y nos va a dar todas las herramientas para hacerlo. Sí, más que todo porque Él lo hace con nosotros, ¿verdad? Él es y nosotros somos sus instrumentos. Vamos a leer Nehemías 2:17, dice, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Lo que me dice que también Dios había dado esto a muchos, o sea, todos estaban viendo lo mismo que estaba viendo Nehemías, pero Dios puso en Nehemías este sueño, esta pasión, esta fuerza, ¿verdad? Amén. Y entonces hoy queremos compartir un poquito acerca de Nehemías, pero queremos ver a través de él un sueño de Dios. Y hoy queremos hablarles de ustedes de 3 momentos de un sueño de Dios. Y a veces uno dice, bueno, qué sencillo, ¿verdad? Pero hoy queremos hablarles del comienzo, de la mitad y del fin de un sueño de Dios.
3 palabras tan sencillas, ¿verdad? Pero que encierran tanto dentro del proceso que Dios tiene para nosotros en un sueño. Son 3 momentos particulares de un sueño y yo creo que son muy importantes. Son sencillos, pero son importantes porque tú puedes evaluar en qué momento estás, ¿verdad? Si estás en el comienzo, pues ahorita vamos a hablar del comienzo, puedes decir, esto es lo que me toca, o si estoy en medio, o si estoy al final. Son 3 momentos importantes dentro de un sueño. ¿Qué debemos hacer al comenzar? ¿Verdad? Debemos empezar bien para poder terminar bien. Entonces, el comienzo es sumamente importante. ¿Cómo vas a dar inicio a ese sueño? Si vemos, voy a buscar este pasaje, tal vez tú compartes algo mientras yo busco Lucas 14:28. Sí, miramos en la historia de Nehemías que él lo primero fue tener ese sueño, ¿verdad? Cuando él viene y mira cómo está el pueblo y dice, vamos a reedificar. Y viene y no hace algo de una vez, sino se toma un tiempito y de ahí sale este versículo. Sí, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Sí, así que Nehemías, si nos fijamos, viene y recibe el sueño de Dios y pasa con su corazón que algo sucede, algo hay que hacer. Y viene y va con el rey, el rey mira que está turbado y le dice, ¿qué te pasa? Entonces él le dice, es que mi pueblo está disperso y las murallas están destruidas. Y entonces el rey le concede el permiso para ir. Y yo digo, bueno, es el copero del rey y va y todo, pero él definitivamente, él ya en su mente estaba planificando ese sueño de Dios, porque cuando viene y el rey le dice, vaya, de una vez le dice, y mira, me puedes dar cartas para que vaya con el guarda del bosque y que me dé madera y que me abran las puertas. O sea, él ya había calculado antes de ese versículo bíblico qué necesitaba. Y cuando tuvo la oportunidad delante del rey, viene y le dice de una vez, dame las cartas, provéeme todo, y el rey le dio su gracia y su favor, ¿verdad? Entonces yo digo, él ha de haber tenido ese tiempo para calcular y en el momento justo decir, todo esto necesito. Uh-huh. Planificar, calcular, que es algo que es en este pedazo o en este tiempo, o en este momento, como yo le digo, del comienzo de un sueño, ¿verdad? O como dijimos en aquella prédica que dimos en Criadas, hay que pintar el sueño. Entonces seguramente él ya le estaba poniendo color, ya estaba más adelantado en lo que Dios le había estado hablando. No solo se quedó con, tengo una tarea que hacer y abrumado, sino que empezó a darle patitas al pensamiento, ¿verdad? Empezó a planificar y entonces él pudo hablarle mucho más claro y certero al rey. Y ahí nos da la primera característica, ¿verdad? Que tenemos que tener metas pequeñas dentro de un sueño. Y queremos compartir con ustedes este mensaje. Una mujer que transforma es... No se intimida cuando el enemigo ataca. La Biblia nos dice que el enemigo viene intentando robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús venció al diablo en la cruz y ahora su lugar es debajo de tus pies. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús y en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Sabiendo esto, una mujer que transforma es aquella que toma autoridad en el nombre de Jesús ante las mentiras del enemigo. Seguimos con este pensamiento en el cual nos quedamos antes de ir a este corte de hacer metas pequeñas dentro de un sueño. Fíjense que a mí me impresiona que Josué, por ejemplo, nos enseña la palabra que tomó 32 ciudades, pero no las hizo todas juntas, fue una por una. Uh-huh. Entonces nosotros debemos de hacer metas pequeñas. Y retomando el versículo de Nehemías, él le tomó tiempo para ir a edificar, no dijo, bueno, vámonos y de una vez todo, ¿verdad? Sino que fue paso por paso, haciendo cada cosa, el tiempo, exploró, pidió, planificó. Entonces, cuando tenemos una meta, un sueño muy grande, debemos ir paso a paso. En esos pequeños pasos vamos a lograr esa meta grande. Entonces, en estos 3 momentos de un gran sueño, el primero es comenzar, y dentro de comenzar tenemos 3 características. La primera,
hacer metas pequeñas dentro de ese sueño. Y la segunda, que no empieces el sueño si no lo amas. Y esto es muy, muy importante, ¿verdad? Amar con pasión ese sueño de forma de realmente llegar a su culminación. Cuando Nehemías terminó de construir, dio su secreto. Él dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso lo encuentras en Nehemías 8:10. Esto nos habla, ¿verdad? De que ese gozo del Señor, esa fue su fortaleza durante todo el tiempo que él estaba haciendo efectivo su sueño. Pero eso fue lo que lo mantuvo. Y de otra manera de decirlo es esa pasión, ¿verdad? Porque era un gozo para él. Sí, ahí sí que el sueño nos debe de motivar, estar gozosos con ello. La tercera es juntarse con personas que tengan ese mismo sueño, esa misma pasión. Este punto creo que es bien importante. Fíjese que Nehemías, cuando vino y fue a explorar la ciudad, no se llevó a todos. Él seleccionó a unos que tuvieran junto con él esa pasión por edificar nuevamente el muro, para que lo pudieran no solo ayudar, sino que alentar y que todos corrieran con esa visión. Algo que es bien importante es que no debemos hacer sociedad con personas que no piensen igual que nosotros, porque muchas veces esas personas no nos apoyan, no nos ayudan, ni nos hacen crecer, nos suman. O también no subas a tu sueño a personas que no te sean leales, ¿verdad? Que no se enfoquen en lo mismo que tú estás haciendo, ¿verdad? Para que tengas tu mismo ánimo y tengan la misma disposición, caminen juntos, porque lo que menos necesitas es a una persona que te esté deteniendo, jalando, estorbando, ¿verdad? Personas que añadan a tu proyecto. Eso es lo que tú estás buscando. Y esto está dentro del comienzo. Del comienzo, sí. Nos debemos de enfocar en que esas personas tengan nuestro mismo ánimo, nuestra misma disposición, que quieran caminar la mía extra junto con nosotros, ¿verdad? Y también, como decía Pastora, personas que le sumen, que le añadan, ¿verdad? Que si nosotros, cuando comenzábamos a hablar, Pastora decía, bueno, un copero tal vez no tenía idea de albañilería, de arquitectura, de nada de lo que se necesitaba para la construcción. Y Nehemías tuvo que rodearse de personas que supieran de eso, pero también que tuvieran el ánimo para hacerlo, para reconstruir, para hacer todo lo necesario para ver estructuración, reedificación. Entonces tuvo que ser personas que al él de llegar y decirle, mire, necesito un arquitecto. Sí, yo voy. Yo pongo mi esfuerzo, mi tiempo y todo. Personas de ese mismo ánimo. Amén. Y ese es el principio, el comienzo de un sueño. Ahora, ¿qué encontramos a la mitad? A la mitad del sueño, cuando ya estás avanzado, ya empezaste, ya tienes a las personas, ya vas caminando. Bueno, a la mitad del sueño normalmente bajan un poco las fuerzas. Menos energía, menos dinero, ya va caminando el asunto. Ya se mira eso, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos un ingrediente clave. ¿Cuál es ese ingrediente? Esta es la etapa de la fe. Necesitamos fe. Necesitamos creer que si el sueño viene de Dios, que si Dios te dio un sueño, aunque las dificultades comiencen a verse, Dios nos habilitará para terminar nuestro proyecto. Fíjense que pensábamos que esta es la etapa del título de la propiedad, ¿verdad? Cuando nosotros ya somos dueños de algo, venimos y estamos con la certeza, ¿verdad? Ahora muchas veces, no sé si se han fijado, ¿verdad? Que han construido muchos condominios nuevos dentro de la ciudad y todo. Entonces viene y dice, reserve su casa, la puede comenzar a pagar y se la entregamos en 6 meses, ¿verdad? Entonces la gente viene y va a comprar su casa, pero no la tiene, pero ya tiene el título de propiedad y está esperando a que se la entreguen. Eso nos pasa a nosotros con el sueño, ¿verdad? Cuando Dios nos lo da, ya tenemos ese título de propiedad. Ya Dios me dio el sueño, ya Dios. Y yo pienso, Nehemías ya podía ver la ciudad reedificada, ya podía ver la gente, ya podía ver. Cuando nosotros hacemos ese título de propiedad nuestro, ya sabemos que es nuestro, ya sabemos que se va a cumplir. Esa es fe.
Eso es creerle a Dios, eso es saber que ese sueño es de Dios. Y entonces así como cuando uno paga la casa y no se la han entregado, uno ya está pensando dónde va a poner los muebles, qué va a hacer. Comprar los muebles. Sí, y no se la han entregado, pero es esa certeza de que ya es de uno, ¿verdad? Aunque no esté terminado. Correcto. Esa fe te habilita a ver por lo que crees. Te da ese empuje, eso que hace falta y te permite seguir soñando, aunque hayan dificultades, ¿verdad? Aunque se vea difícil en ese momento, pero eso es la fe. La fe te ayuda a poder seguir, te da esa habilidad para creer, para continuar. En este pasaje de Nehemías, en el capítulo 4, encontramos un título que se llama Precauciones contra los enemigos. Ese título que está ahí en medio de los versículos, ¿verdad? Y ahí es cuando uno piensa, al principio todos te apoyan con tu sueño, pero ya cuando va a ese medio, como dice Pastora, que ya comienzan las dificultades y todos. Aquí, en este pasaje de Nehemías, dice que Sanbalat hizo escarnio de los judíos y comenzó, ¿qué hacen estos débiles? Terminarán, y comienza a hablar contra ellos, ¿verdad? Y los mismos a veces que te apoyan o algunos otros te hacen dudar de eso, pero en el versículo 6 encontramos que después de todo lo que hablan ellos, dice que el pueblo tuvo ánimo. Amén. O sea, nosotros nunca debemos de perder el ánimo en el sueño. Y en esa mitad del sueño, a veces cuando te comienzan a decir, mira, es difícil, es imposible, no lo vas a lograr, ahí es donde ese recobrar ánimo en el Señor, de que si Él te dio el sueño, lo vas a lograr. Y ahí es donde la fe se afirma, ¿verdad? Y ahí encontramos también ese pasaje que es muy conocido del libro de Nehemías en el versículo 17, que nos habla de que con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Y podemos ver, conforme a lo que estamos hablando ahorita, que así es como uno tiene que ir. Cuando estás a la mitad de tu sueño, te toca esto. Te toca agarrar la espada con una mano y construir con la otra. ¿Qué quiere decir? No escuchar a todos aquellos que te vienen a dar contra tus sueños, sino que construir, seguir construyendo. Sí, quitar todo eso, pelearlo, batallarlo, hacer lo que tienes que hacer para que eso se vaya, pero construir, seguir construyendo, no parar de construir. Y ahí es donde la fe te sostiene. Y bueno, vamos a otras palabras importantes que tenemos para ti. Un tip para la mujer de hoy. Integrar. Busca integrar a tus hijos en tus tareas. Muchos padres tienen una frase en sus bocas: ahora no, estoy ocupado. Esta frase aleja a tus hijos más de lo que te imaginas. Hay una mejor forma: puedes integrarlos. Sea lo que sea que estés haciendo, puedes encontrar algo que ellos puedan hacer contigo. Si estás cocinando, no tengas miedo de ponerles tareas simples que apoyen tu labor. Si estás trabajando en papeles, haz como una amiga y diles: dibuja una factura. Si estás ordenando, que ellos ordenen también. Ellos quieren ser parte de tu vida y al hacerlos parte, les enseñarás muchísimo. Y continuamos acá con un sueño de Dios, un gran sueño de Dios. Tenemos 3 momentos: el comienzo, la mitad y el final. Y estamos hablando de la mitad de este sueño. ¿Qué sucede a la mitad del sueño? Es donde la fe tiene que ser afianzada en ti. Y encontramos que también hay un momento en el sueño de que Nehemías estaba trabajando la edificación de la muralla, la abolición de la usura. Y esto a mí me habla de un tiempo de evaluar, un tiempo de venir y decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Tengo que ver, tengo que corregir lo que haya que corregir, tengo que caminar de una manera diferente. Y esto lo encuentras en el capítulo 5. Y aquí es donde tenemos la tentación de hacer las cosas no correctas o corregir y hacer la correcta, ¿verdad? Entonces es un tiempo muy, muy importante en esta mitad de tu sueño. El evaluar. Y después en el capítulo 6 sigue la historia, ¿verdad? Y nos cuenta que Sanbalat, Tobías y Getse, el árabe, querían destruir a Nehemías y que se confabularon para destruir, para terminar con el sueño de Dios. Pero en el versículo 12 nos da una clave que nos gustó mucho, que dice: y entendí que Dios no los había enviado. O sea que pueden haber muchas circunstancias difíciles cuando tienes un sueño de Dios, cuando Dios te da una visión, te da una misión, te da algo para que tú hagas.
Va a venir el enemigo a querer robártelo, va a venir el enemigo a querer destruirlo, a que tú no logres tu propósito. Pero cuando uno entiende que ese sueño viene de parte de Dios, entiende que todas las circunstancias adversas no las está enviando Dios, sino por el contrario son esos dardos del enemigo que no quieren que uno llegue al cumplimiento del propósito de Dios. Entonces cuando uno viene y realmente, repitiendo ahora, entendemos eso nos da ánimo para continuar, porque sabemos, tenemos la mirada puesta, y entonces la importancia de la mitad del sueño, ¿verdad? La fe. Si Dios nos dijo que era así, lo tenemos que terminar, lo podemos terminar. Es Amén. parte de ese proceso de continuar y entender que Dios nos dio ese sueño y caminar hacia Él. Muchos sueños se mueren en esta parte. Muchos sueños se acaban aquí, ¿verdad? Cuando la gente, no, mira, ¿por qué te metiste eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Porque no es bueno. Nosotros como iglesia hemos tenido muchas experiencias en ese sentido, ¿verdad? Cuando estamos en esas dificultades y comienza, ay, ¿por qué están haciendo eso? No lo deberían de hacer. Pero cuando es un sueño de Dios, siempre se cumple. Y Dios, en su misericordia, nos da ideas creativas para sobreponernos a esos momentos duros, Sí. ¿verdad? Y podríamos decir que es que Dios nos da ideas creativas a la mitad del camino, ¿verdad? Porque es como Dios nos da esas fuerzas. Aquí hay una frase interesante de Lucas Márquez que dice, somos la pista de aterrizaje de las ideas divinas. Cuando sientes que vas para atrás, Dios te dará ideas sobrenaturales. Dios te dará ideas raras que romperán tus paradigmas y te dirá que hagas cosas que van a llevarte a una nueva dimensión de fe. Y yo lo creo, ¿verdad? Cuando tienes un sueño y ya vas y ves obstáculos, pídele a Dios esas ideas sobrenaturales y permite que seas esa pista de aterrizaje para esas ideas divinas. Sí, a veces Dios lo manda a hacer uno cosas como a Nehemías, ¿verdad? Que no sabe uno nada de eso y que debe tirarse con fe creyendo de que Dios le va a capacitar y que Dios le va a enseñar a uno cómo hacer las cosas. Y esas son las pruebas de fe, ¿verdad? Cuando uno le cree al Señor y sabe que si está en el propósito de Dios y uno está caminando en esa voluntad del Señor, aunque uno no sepa, Dios lo va a ayudar a cumplir su propósito. Amén. Y esto nos lleva al final del sueño. ¿Qué hacemos al final de un sueño? Hemos trabajado tanto, hemos creído tanto y llegamos al final y parece como que se terminó. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Ya lo logramos. Ya lo logramos, ¿y ahora qué? Y muchas personas ahí no saben qué hacer y más bien se aturden y se ponen nerviosos y hasta se deprimen. Pero ¿qué es lo que toca? Toca disfrutar y celebrar. Sí, fíjense que hay personas que su sueño es poner su empresa y pasan por todo ese proceso de la mitad y todo y llegan a tener el éxito. Cuando llegan a tener el éxito ya no lo disfrutan. Se afanan tanto que ya, como ya les va bien, se enfocan tanto en trabajar que ya no disfrutan ese éxito. Nosotros debemos de aprender que cuando el final de un sueño no es que termine. El final del sueño es cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Cuando Nehemías reedificó ya la ciudad, ¿qué pasó? Ya pudieron venir a vivir, ya vino un avivamiento a la ciudad nuevamente. Así es. Entonces comenzaron una nueva etapa. Entonces cuando llegamos a ese final del sueño, cuando el sueño de Dios se cumple, debemos de celebrarlo. Darle gracias a Dios por esa etapa de nuestra vida. Y continuar con ese gozo, ¿verdad? Como decía Nehemías, me ha fortalecido el gozo del Señor, pues no botar ese gozo, sino gozarse con el Señor de un trabajo bien hecho, ¿verdad? De lograrlo. Pero hay un paso más. Y acá tú me estabas comentando de una frase que dijo John Maxwell. Sí, cuando nosotros venimos y logramos un éxito, algo que debemos hacer es capacitar a otros para que lleguen a cumplir sus sueños. John Maxwell, en una entrevista con Jim Whittaker, él fue el primer americano en escalar el Everest. Entonces se volvió muy famoso, ¿verdad? Entonces, por el liderazgo, John Maxwell lo entrevistó y le dijo que su mayor logro había sido ese, subir el Everest. Y él le contestó que no,
que su mayor logro era capacitar a otros para que lo hicieran junto con él y no quedarse siendo él solito. Esto impacta, ¿verdad? Porque es una gran hazaña haber sido el primer americano, pero decir que su mayor logro no era alcanzarlo, sino ayudar a otros más. Cuando Dios te da un sueño y te lo da, Nehemías, la reconstrucción no era para ver una muralla bonita, era poder edificar nuevamente una ciudad para los demás. Entonces siempre debemos dar eso después, ¿verdad? ¿Qué sigue? Sigue dar, sigue capacitar, sigue ayudar a los demás. Y ese es un principio que Dios nos enseña a través de la Biblia. Y es maravilloso porque no se termina el sueño. Tienes un sueño, le das de todo, le das todas las fuerzas, le das con fe, llegas a tu final y como que la energía se acaba, pero no, ¿verdad? Hay un paso más. Y me impresiona esto del señor Gene Whittaker, porque ese sueño de llegar al Everest fue fuerte, ¿verdad? El primero en decir voy a escalar esa gran montaña lleva mucha preparación, lleva mucho esfuerzo, mucho dinero, esfuerzo físico, llegan, no lo logran, tienen que volver a intentarlo y volver a intentarlo y finalmente llegó, puso la bandera y uno diría ya, terminó, pero él dice no ha terminado mi sueño. Y eso creo yo que es una gran enseñanza para todos nosotros. No puede acabar tu sueño. Debes de dar, capacitar, innovar y seguir adelante. Y bueno, como siempre se nos acaba nuestro tiempo y es hora de decir muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en este podcast. Y te animamos a que si tú estás en un proceso del sueño de Dios, que no desmayen tus fuerzas hasta que lo termines y lo cumplas. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Creadas para Transformar.